Hola a todos, un placer estar nuevamente con ustedes para presentar nuestra próxima charla. Quien me habla en esta sesión es Yushi Kiriki. Yushi es cofundador de S4N, empresa dedicada a la entrega de productos de software de misión crítica para empresas Fortune 200. Ha sido revisor técnico de los libros más influyentes en Domain Driven Design, así como también pionero en la adopción de las arquitecturas reactivas, sistemas distribuidos y la programación funcional en escala en Colombia. En esta oportunidad nos compartirá su visión sobre un aspecto muy interesante que me pareció muy importante, muy interesante el enfoque que le va a dar a lo que él llama la intersección entre un Domain Driven Design, Team Topologies o Worldly Map que cómo brinda el escenario diferente al tradicional sobre cómo encarar una transformación digital. Pueden compartir sus preguntas en el chat de la derecha o en el canal de Discord Architectural Thinking and Methodology. Gracias Yushi y bienvenido. Mi nombre es Yuji Kiriki y hoy vengo a presentarles el tema que propuse para esta conferencia que se llama Arquitectura Sociotécnica para la Transformación Digital. Tengo 30 minutos, es un tiempo bastante corto. Me toca asumir que las personas que van a ver esta charla saben sobre Worldly Maps, saben sobre DDD y saben sobre arquitectura de software. ¿Listo? Dejo muchas referencias en el transcurso de la presentación como para que puedan indagar un poco más si no conocen alguno de esos temas. ¿Ok? Entonces, como les dije, mi nombre es Yuji Kiriki, soy una buena persona en S4N. Es una empresa basada en Colombia que atiende empresas Fortune 500 en Estados Unidos. Nosotros construimos productos de alta criticidad para nuestros clientes. Ahí está mi Twitter, ahí está mi correo electrónico, cualquier cosa a la orden. La agenda es bastante corta, son solamente 4 temas. ¿Qué es transformación digital o transformación digital? ¿Cierto? ¿Qué es arquitectura técnica? ¿Qué es arquitectura social? ¿Y qué es arquitectura sociotécnica? ¿Listo? Y el título de la charla es Arquitectura sociotécnica para la transformación digital. Entonces, lo primero que tengo que hacer es empezar a hacer como definiciones, ¿cierto? Tengo que definir qué es transformación digital. Yo no tengo ni idea qué es transformación digital. Creo que nadie sabe y por eso se vende tan bien. Todo el mundo dice, tú lo que necesitas es transformación digital, la revolución de la cuarta generación, que la cuarta revolución industrial ha llegado y tienes que estar listo haciendo una transformación digital. Y se parece mucho al Big Data, como al Big Data, cuando nosotros lo empezamos a conocer por allá hace unos 15 o 20 años, ¿cierto? En que nadie sabía que era realmente Big Data, nadie sabe qué es Big Data y por eso se vendía tan bien, ¿no? Los productos y los ecosistemas de productos se vendían tan bien y la consultoría de ese tipo de temas se vendía tan bien. Pareciera que es solo humo, ¿no? Como todas las cosas que aparecen en esta industria al principio. Inclusive encontré en YouTube este video reciente de, y pues se me vino la, la idea de humo porque es que este señor, este conferencista, que realmente es un experto en transformación digital, habla de la transformación digital como si fuera un volcán que estalla y bueno, un montón de cosas y este hace parte como de su vida y por eso se me ocurrió como que es demasiado evidente que la transformación digital pareciera que es puro humo y se parece mucho al tema de las arquitecturas reactivas, ¿no? Nosotros en S4N llevamos como desde el 2012 haciendo arquitecturas reactivas y cada vez parece que eso tiene menos sentido, ¿cierto? Parece que es más humo que cualquier cosa, pero bueno, en fin. Entonces, ¿qué es transformación digital entonces en el contexto de esta charla? Les voy a demostrar en estos primeros slides que transformación digital no es nada más que hacer software barato. Y como me decía un cliente, ojalá bueno, bonito, pero barato. ¿Listo? ¿Cómo así que hacer transformación digital es hacer software barato? Mm, Yo considero que la transformación digital es lo que en otra hora conocíamos como modernización de tecnologías de información, del área de tecnologías de información, solamente que ahora tiene un contexto organizacional mayor, ¿cierto? Un impacto a nivel de organización. Eh,
Y al final del día, para yo ver resultados de esa modernización o yo para poder ver los resultados de la transformación digital, tengo que entregar software más rápido, más barato, eh, y no se puede limitar su definición a eso, ¿cierto? Sino que adicionalmente tiene un montón de dependencias hacer el software más barato. La transformación digital como tal tiene unas connotaciones, tiene unas restricciones, tiene unas necesidades, unas dependencias, pero si uno entiende la transformación digital como entregar software más barato y yo como persona técnica, ¿cierto? Entrego que debo hacer software cada vez más barato, eh, la única manera en la que la vamos a lograr es a través de a través de unas evoluciones culturales que tenemos que tener a nivel de empresa, unas evoluciones metodológicas a nivel de equipos y de empresa, una evolución en cómo nos estructuramos y una evolución en herramientas. Entonces yo entiendo transformación digital como eso, ¿listo? Pero entonces, si y hoy usted me está diciendo que la transformación digital es hacer software más barato, ¿cómo hago software más barato? Entonces, primero hay que entender qué significa hacerlo más barato. ¿Será que es con menos plata? ¿Será que es menos resultados? ¿Será que eso lo hago yo como con SAFe, con Shitty Agile for the Enterprise, como definió Martin Fowler en su momento? Eh, Creo que mi respuesta es bastante simple. Es reducir el ciclo de retroalimentación al mínimo posible, ¿cierto? Es decir, ahí es donde están los ahorros de recursos, ¿entendido? No recursos nunca las personas, sino tiempo, dinero, ¿cierto? Entonces, entre más rápida sea mi ciclo entre yo idear un producto, ¿cierto? Y recibir retroalimentación del mercado de ese producto que puse ya en producción, ¿cierto? De esa manera yo voy a poder iterar más rápido y en la medida en la que puedo iterar más rápido, puedo empezar a hacer software más barato, ¿ok? Esa es mi definición de hacer software barato. Cuando uno escucha eso, salen los consultores expertos en metodologías y en arquitecturas y mínimo son también expertos en arquitecturas reactivas. Hablan diciendo, no, es que yo hay que rezar el rosario de Accelerate y de Continuous Delivery. Los cuatro métricas más importantes son Lead Time, Deployment Frequency, Change Fail, Time to Restore. Y rezan y rezan y rezan esas métricas sin realmente entender eso que implica. ¿Listo? Y por allá detrás uno ve de los principios de Accelerate que aparece ese librito viejo ya, increíble que ya sea viejo, de Continuous Delivery. ¿Listo? Y pareciera que ese Continuous Delivery es la llave secreta, una de las llaves secretas que se necesitan para lograr entender cómo se logran estas cuatro métricas. ¿Listo? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo hago software más barato sin estar rezando cosas que no tienen sentido o que no entiendo, ¿cierto? Entonces todos los consultores les van a decir a ustedes con Continuous Integration y Continuous Delivery. Entonces uno dice que qué es eso, ¿cierto? Y entonces las organizaciones ávidas por hacer software más barato porque están pensando en su transformación digital y la cuarta revolución y empiezan y dicen, no, lo que necesitamos es Jenkins y Docker y Ansible Infrastructure as Code y Concourse y Circle CI y OpenShift y Kubernetes y necesito esta y otra más herramienta y se quedan en ese limbo de dar vueltas y vueltas y vueltas en una cantidad de selección de herramientas y eventualmente llega otro consultor y les dice, no, 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 lo que usted necesita es DevOps, DevOps. Y eso es una cultura y es un rol. Y entonces salen las personas de reclutamiento de las empresas a buscar DevOps expertos y piden hojas de vida y bueno, en fin. Y después dicen, no, 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 no necesitamos DevOps, necesitamos es DevSecOps. Y también tienen que ser expertos en seguridad, entonces son personas que son expertas en desarrollo, en operaciones de infraestructura y adicionalmente en seguridad. Y después hablan diciendo, no, es que DevOps y DevSecOps es una cultura, es una práctica, es un, hablan y hablan y hablan y hablan mucho, ¿cierto? Y eso lo asocian con transformación digital y eso lo asocian con a través del hecho de poder hacer software mejor, que al final del día es hacer software más barato. Eh, mi conclusión después de haber acompañado a varias organizaciones en sus ejercicios de transformación digital, me di cuenta
que hacer DevSecOps y decir que eso es una cultura o que es una práctica o que es un atributo que se observa de los equipos, o de estar hablando de Jenkins, o que si Jenkins ya es muy viejo, o que si queremos usar Kubernetes en despliegues híbridos en nubes, que si debemos usar streams, es pobre, es una visión miope. Es una visión miope que es hacer transformación digital, ¿cierto? Eh, y también pues hablan de cambios culturales que obviamente son fundamentales. Hablan de muchas cosas, hablan mucho, pero realmente no sé cuántos realmente lo han hecho. Y lo que me he dado cuenta es que todas estas definiciones no son suficientes y esta visión termina siendo bastante miope, haciendo que las empresas queden como con nadado de perro en la mitad de un limbo, en el que están como haciendo cosas en legacy y haciendo cosas como con las nuevas lógicas, y crean estos laboratorios y crean equipos guerrilleros que hacen discovery de no sé qué cosas y inventan formas, pero no hay una forma metódica y más que metódica predecible de lograr hacer software más barato, ¿cierto? Entonces, esta presentación tiene como propósito responder esa pregunta, ¿sí? ¿Cómo hago yo desde mi rol de arquitecto, ¿cierto? O de líder de tecnología, empiezo a razonar sobre qué es hacer software más barato para eventualmente llegar a que mi organización logre tener una transformación digital. ¿Listo? Entonces aparecen dos elementos nuevos de ese cómo hacer software más barato, y es a través de hacer arquitectura técnica y por otro lado arquitectura social. ¿Listo? Eh, entonces, ¿qué es hacer arquitectura técnica? ¿Cierto? ¿Qué es arquitectura técnica? Es las decisiones de arquitectura, ¿cierto? No voy a ponerme a definir qué es arquitectura, hay millones de definiciones de arquitectura mejores que cualquiera que yo pueda definir acá, eh, pero son aquellas decisiones de arquitectura que me permiten a mí, ¿cierto? Eh, recibir y aplicar retroalimentación rápidamente. ¿Listo? Eso es cómo se colabora desde la arquitectura técnica en hacer software más barato y en consecuencia ayudando a mi organización a transformarse digitalmente. ¿Listo? Entonces cuando habla de arquitectura técnica, tiene que hablar de delivery. Ahí está mal. Está continuous deployment, pero realmente debe ser continuous delivery. Y en mi experiencia, liderando diferentes equipos, diferentes productos y proyectos en S4N, me he dado cuenta que el Continuous Delivery tiene como estas cinco paticas, ¿cierto? La patica de la infraestructura inmutable, la construcción automática, la construcción, el despliegue automático, ¿cierto? Y la entrega automática. ¿Listo? Si uno tiene esos cuatro componentes, uno puede hablar de que está haciendo Continuous Delivery, ¿vale? No voy a entrar en detalle en cada una de ellas, no obstante dejo en los slides lo que yo entiendo para cada una de ellas, y se estructura de manera como de dependencias. Hagan de cuenta que eso es un árbol de dependencias. Si yo quiero llegar a Continuous Deployment, como dependencia tengo que haber cumplido estas cuatro etapas. Y esas etapas pueden entenderse como diferentes niveles de madurez en lo que entiendo que es Continuous Deployment. Entonces, ¿qué es Immutable Infrastructure? Infraestructura inmutable. Entonces ahí yo defino que se necesitan GitOps y se necesita mejorar el mean time to recover, y qué es eso de responsabilidad de operación, temas de monitoreo, alertas, bla, bla, bla. Eso lo van a mirar, lo pueden mirar más en detalle. ¿Qué es hacer automated build? Es tener que el equipo de mis desarrolladores, su setup sea automático, o sea lo más automático posible, ¿cierto? Mi máquina local, tener una arquitectura de referencia, eso vamos a entrar en detalle más adelante, tener listos mis pipelines, ¿cierto? Mis pipelines de construcción, tener una herramienta de construcción elegida, si es en el mundo de Java Gradle o Maven, si es en escala SVT, tener unos repositorios de binarios, tener unos repositorios o registries de contenedores, ¿cierto? Y así sucesivamente cada una de estas etapas tiene unas dependencias. Si yo quiero hablar de que estoy haciendo despliegue automático, eh, entonces tengo que hablar que estoy usando el mismo binario en todos los ambientes, independientemente de cuál sea el ambiente. Tengo que tener pruebas unitarias, bueno, runbooks,
etcétera, etcétera, todas estas dependencias, ¿cierto? Entonces no es fácil llegar a esto, ¿cierto? Llegar a un nivel máximo de madurez que me permita a mí estar rezando las métricas de Accelerate no es fácil, ¿cierto? Pero es un camino que se puede llevar en nivel de paso, ¿cierto? En niveles de madurez. Y cuando uno habla de automate, de tener releases automáticos, que también hace parte de ese continuous delivery, em, también se habla pues de promotion gateways dentro del pipeline, se hablan de ser capaces de hacer un rollback automático, bueno, etcétera, etcétera. Eso no va a entrar en detalle, pero en este pedazo se va a hacer en detalle, que es, me estoy devolviendo 2 slides atrás para hablar del Automate Build. La arquitectura técnica, queridos escuchas, eh, habla de que yo debo arquitectar mis aplicaciones. No me importa si son monolitos, no me importa si son microservicios, no me importa cuál sea su modelo de despliegue, ¿cierto? Tengo que arquitectarlas a la luz de una entrega continua. ¿Sí? ¿Eso qué implica? Que mi arquitectura técnica, mi arquitectura de referencia, esa arquitectura que yo utilizo para implementar los servicios que voy a entregarle al negocio, con los cuales voy a salir al mercado, ¿cierto? Deben ser servicios o deben ser aplicaciones independientemente sean monolíticas, microservicios o la moda que esté en este momento, deben ser observables, ¿cierto? Deben ser servicios, deben ser aplicaciones observables. ¿Qué significa? Que deben poderse visualizar, debe tener alertas, debe tener tracing, debe tener métricas, debe tener logs. Y mi arquitectura, mi componente de software, tiene que tener esa capacidad de ser observable. Y ser observable, recuerden que no es tener esas cosas que están a mano izquierda exclusivamente, sino tener la capacidad de yo hacer preguntas del comportamiento de mi sistema. ¿Listo? Yo poder preguntar con base en todos estos datos que tengo a mano izquierda. También quiere decir que mis servicios o mi aplicación debe tener definido un mecanismo de despliegue. La gente habla que microservicios es hasta una cultura y bueno, una cantidad de cosas, pero al final del día no es nada más que un modelo de despliegue de cómo yo construyo mi aplicación, cómo arquitecto yo mi aplicación, ¿cierto? Independientemente si yo me fui por microservicios o monolitos, mi arquitectura debe haber elegido algún tipo de despliegue, ¿cierto? Mi arquitectura tiene que estar lista. Si voy a orientarla hacia un continuous delivery, ¿cierto? Debo tener en cuenta que su base de datos o que sus datos deben seguir los principios de una base de datos evolutiva. ¿Cierto? O que el diseño de mi base de datos evolutiva, de manera tal que los rollbacks automáticos que yo haga en producción de mis features que tengo que saqué y que tengo que hacerle rollback, ¿cierto? Se puedan hacer inclusive a nivel de data sin tener que estar llamando por allá al equipo de infraestructura diciéndole, hey, venga, que si me sacan el backup de la cinta de hace una semana que es que me tiré la base de datos y en este paso a producción, entonces no me puedo volver automáticamente. Eso no debería pasar y eso yo lo debo lo debo contemplar desde mi arquitectura técnica, ¿cierto? Y más allá de eso, es como yo hago uso de lo que Neil Ford y Rebecca Parsons definen como arquitectura evolutiva y emergente, ¿cierto? Entonces, como mi arquitectura de mis servicios y de mi universo, ¿cierto? De mi plataforma, me permite a mí tener una función de fitness a través de la cual yo voy evolucionando, ¿cierto? A medida que va pasando el tiempo. Y adicionalmente a eso, mi arquitectura o mis servicios, mi software, mi producto debe soportar todo lo que se entiende como despliegue progresivo o progressive deployment, en donde yo tengo que tener en cuenta de que si voy a hacer canaries, si esos canaries van a ser blue-green, si voy a hacer traffic shadowing, si voy a hacer dark launching y si voy a tener feature toggles, si voy a tener una combinación de eso. Y todas estas cosas las debo tener yo en mi arquitectura de mis productos de software, de mi servicio, de mi componente, de manera tal que ese tiempo de entrega y de recepción de retroalimentación y aplicación de la retroalimentación se puede hacer en el menor tiempo posible, reduciendo el costo del software, ¿cierto? Reduciendo el costo total de tener mi producto de software, ¿listo? No obstante, vamos a ver más adelante que no todas las aplicaciones necesitan continuous delivery. Y los criterios a través de y que adicionalmente a eso, otro punto que vamos a ver en esta presentación es que yo no solamente necesito una arquitectura técnica, no sé, que sea reactiva, sino que yo necesito es cosas un poquito más sofisticadas que eso. ¿Listo? Eh,
Por otro lado, entonces hablamos de la arquitectura técnica, ya sabemos que es arquitectura técnica, ahora vamos a arrancar a definir la arquitectura social y la arquitectura social está fundamentada en un libro que escribieron Matthew Skelton y Manuel Pais, no sé cómo se pronuncia, que se llama Team Topologies. Acá es un pequeño resumen, pequeñísimo resumen de qué es Team Topologies, pero el mensaje con el que quiero que se vayan es estructurar equipos de TI o de tecnología o de producción de software no es responsabilidad de recursos humanos, ¿vale? La arquitectura social tiene mucho que ver con Conway Law, ¿cierto? Que no es una ley, sino es una heurística, ¿cierto? Esta es la definición de qué es Conway Law. Yo creo que en todas las presentaciones de hoy van a ver que todo el mundo hace referencia a Conway Law, entonces no lo voy a definir. Yo lo veo así, ¿cierto? El Conway Law, como lo explicó en su momento Conway, la heurística de Conway es que los sistemas de comunicación, eh, los sistemas de, los sistemas de comunicación de la organización se ven mapeados en el sistema resultante, ¿cierto? Entonces, es como el sistema empieza a asumir la estructura que yo tengo aquí a mano derecha de mi organización. Y hay una maniobra que creo que inventó James Lewis de ThoughtWorks. Él como que creó este inverse Conway maneuver o la maniobra inversa de Conway en la que él dice, venga, ¿por qué no más bien estructuramos la organización, ¿cierto? Para que la arquitectura del sistema resultante sea la que yo quiero. Entonces aquí es al revés, ¿cierto? Aquí es Conway dice, oiga, pareciera que los sistemas ad- toman la forma de cómo las unidades de negocio de una organización se estructuran y se dan, ¿cierto? Y aquí entonces él dice, James Lewis dice, oiga, ¿sabe qué? No, más bien, ¿por qué no estructuramos la organización de manera que la arquitectura del sistema quede conforme con eso? ¿Listo? Igual a Conway, me imagino que en esta conferencia le van a dar como a rata en balde, entonces no voy a entrar a ahondar mucho en detalle de eso, ¿listo? Y más allá de eso, entonces entendiendo eso, entendiendo que cómo yo me estructuro como organización impacta la arquitectura técnica del software que yo estoy construyendo, esta gente de Team Topologies dice, venga, hay formas eficientes que se han observado en las empresas, ¿cierto? De alto desempeño, ¿cierto? Que le permiten a uno estructurar sus organizaciones de manera tal que yo alcance un máximo nivel de desempeño aprovechando de la mejor manera las personas que existen en ellas. Entonces ahí tienen en cuenta el tamaño de equipo, la carga cognitiva que tienen que asumir y con base en ese tipo de criterios ellos definen 4 tipos de equipos y 3 tipos de interacciones que pueden darse entre ese tipo de equipos. Y con base en estos 4 tipos de equipos y 3 tipos de interacción, definen ellos formas en las que yo puedo estructurar mis equipos de manera tal que estén orientadas a hacer software más barato. En ese mismo sentido, entonces aquí están las definiciones, no voy a entrar en detalle en esas definiciones, pero quiero que existan que hay interacciones y tipos de equipo ya estudiados, definidos, que yo puedo empezar a adoptar a la hora de estructurar mis equipos de mi organización. ¿Listo? ¿Y eso para qué? Para hacer software más barato y que esas estructuras y esos tipos de arquitecturas, esos tipos de equipos y esos tipos de interacciones se puedan mapear a través de la maniobra inversa de Conway a cómo yo estoy arquitectando técnicamente mi solución o mi software, ¿vale? Entonces, en estos 10 minutos que me quedan, tengo que definir qué es arquitectura sociotécnica. ¿Listo? Entonces, entendimos qué es arquitectura técnica, entendimos qué es arquitectura social. Ahora, entonces, ¿qué es arquitectura sociotécnica? Eh, y el mensaje acá va a ser que la suma de las partes es más que las partes, es un principio de pensamiento de los sistemas fundamental, ¿cierto? Y aquí es donde la arquitectura toma toda su dimensión holística y sistémica que hace parte de nuestro quehacer como arquitectos. Bueno, no, yo no soy arquitecto, pero pues de ustedes arquitectos. Esto lo definió Nick Tune. Digamos que él ha sido como el pionero en definir qué es eso de arquitectura sociotécnicas. Él recoge un montón de documentación y un montón de iniciativas e ideas de muchas personas y las consolida en un solo nombre que les llama arquitectura sociotécnicas. Recomiendo mucho el blog de él. Y aquí hago un resumen de cosas que él propone, más unos hallazgos propios que he tenido durante estos añitos de estar aplicando este tipo de principios. Entonces, la arquitectura sociotécnica es la sumatoria de tener en cuenta la estrategia de mi organización, la arquitectura social que ya vimos, la arquitectura técnica que ya vimos y temas metodológicos y culturales.
¿vale? Si yo sumo todo esas cuatro cosas, ¿cierto? Y fíjense que en estrategia yo estoy sumando temas de entorno de mi organización, tensiones que se dan, ¿cierto? De mercado, por ejemplo, modelo de negocio inclusive, ¿cierto? Cuando yo sumo esas cosas, estoy haciendo arquitectura sociotécnica, ¿listo? Pero entonces, ¿cómo hacemos estrategia? Y aquí aparece la noción o aparece un artefacto brillante, me parece a mí, que es de Simon Wardley, que se llaman los Worldly Maps, aquí está el nombrecito. Y esos Worldly Maps que se ven así cuando están más o menos completos, ¿cierto? Están divididos como en estas zonas. Entonces, en el eje X tenemos la evolución. Entonces, normalmente algo arranca siendo muy genético. Entonces, no sé, el iPhone en su momento era súper genético, ¿cierto? Y poco a poco se ha vuelto un commodity del mercado, ¿cierto? Ya cualquiera, no es que hagan iPhones, ¿cierto? Pero cualquiera puede hacer un celular o hay mucha oferta, pues de celulares que son touch y bueno, etcétera, etcétera. Entonces, él define, Simon Worley dice, oiga, los productos o las capacidades o los servicios de una empresa empiezan siendo muy genéticos, ¿cierto? Y tienden a ser comoditizados, ¿vale? Ese es el eje X. Y el eje Y define qué tan visible o qué tan invisible es para el usuario final esa cosa que yo hago. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿cierto? La electricidad es un commodity, obviamente, el agua es un commodity, el agua caliente es un commodity, el té es un commodity, las tazas son un commodity, ¿cierto? Y si yo como usuario lo que veo es una taza de té, ¿cierto? Para mí va a ser invisible el hecho de que usted está usando energía para calentar el agua, ¿cierto? No obstante, si yo como tienda de té o como cafetería, ¿cierto? Vendo té, ¿cierto? Que es lo que finalmente ve el usuario. Y yo tengo una tetera súper especial que hace que el té quede de una u otra manera, ¿cierto? Eso haría que ese componente que yo hice para mi negocio especialmente sea custom built y no sea un commodity. Y eso me diferencia a mí en el mercado. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que ustedes vean aquí a mano izquierda va a ser todo lo que todo lo que hace mi negocio que es altamente, que me diferencia violentamente del mercado y ahí es donde yo meto mi inversión, ahí es donde yo muevo cosas, ahí es donde yo meto mis mejores equipos a trabajar, ¿cierto? Eh, Porque ahí es donde yo me diferencio del mercado y ahí es donde le doy por la cabeza a mis competidores, ¿listo? Sabiendo que eso que yo desarrolle, que es algo genético, va a tender a que mis competencia, ¿cierto? Lo copie, ¿cierto? Y se vuelva cómodo. Entonces, si yo soy una empresa de no sé, de telefonía celular, ¿cierto? Puede que saque un plan de celulares, de telefonía celular súper genético y le estoy dando por la cabeza a todo el mercado y ya después mis competidores pueden copiarlo y ya no va a ser genético, va a empezar a ser commodity, ¿listo? Pero poder visualizar esos movimientos y poder visualizar qué componentes de mi cadena de valor, porque esto si se dan cuenta es una cadena de valor, son genéticas y no, ahí es cuando yo empiezo a discutir o a hablar y a visualizar qué es estrategia. Ahora, esa estrategia, ¿cierto? Y qué tipo y la posición de esas capacidades o productos de mi organización, ¿cierto? Si las puedo dividir en esas categorías, también podría decir que yo no necesito el mismo tipo de equipo para cada una de esas cosas. Este es para cada una de esas etapas de evolución de mis productos. Quiere decir que, por ejemplo, yo puedo tener equipos más como más tranquilitos, más de mantenimiento, más de operar, ¿cierto? A todas las cosas o mis capacidades que son commodity, ¿cierto? Y quizás a cierto tipo de personalidad de equipo, ¿cierto? Que es más experimental, que no es que no es averso al riesgo, que le gusta intentar cosas, que no le da miedo equivocarse. A esos yo les puedo entregar, son aquellas capacidades de negocio, ¿cierto? O productos de mi negocio que son más genéticos. Y ahí empiezo entonces yo a alinear mi producto o mi servicio genético con un tipo de equipo que tiene una personalidad diferente a la que yo necesito para operar algo que ya existe y que ya está comoditizado. ¿Vale? Entonces ahí empezamos nosotros a razonar sobre que hay una relación entre mi estrategia, ¿cierto? Los componentes de mi cadena de valor y qué tipos de equipo quiero yo tener para cada uno de ellos. Acá Simon Worley los define
Y si uno se pone a razonar y si uno se pone a pensar un segundo, esas capacidades de negocio y esas funciones de negocio y esos, uno lo puede mapear fácilmente a subdominios de un dominio de negocio, ¿cierto? Y eso viene de DDD, eso viene de Domain Driven Design. Yo puedo empezar a mapear quizás entonces esos subdominios y los contextos delimitados en donde esos subdominios existen, ¿cierto? Y categorizarlos en esas cuatro evoluciones, ¿cierto? De ser genéticos, eh, de ser commodities, ¿cierto? Cambiando un poco el lenguaje y definiendo quizás que no depende de la visibilidad, sino de qué tan complejo es el dominio, el subdominio que estoy trabajando. Entonces, en este sentido, este tipo de artefactos nos sirven, este tipo de gráfica nos sirven para poder dejar aquí en la parte derecha superior aquellos subdominios que son altamente genéticos, es decir, que me diferencian en el mercado. Aquí yo pongo unos equipos que sean súper innovadores, que no le tengan miedo al riesgo, súper experimentales, que les guste vivir en la incertidumbre, ¿cierto? Y ahí van a estar mis dominios core, es decir, ahí está mi dominio con el que yo me diferencio en el mercado, ¿cierto? Y después van a aparecer los subdominios típicos de soporte y genéricos, ¿cierto? Genéricos siendo un ERP, un sistema contable, yo qué sé, ¿cierto? Y ahí yo no necesito unos equipos tan innovadores como estos, ¿vale? ¿Por qué? Porque normalmente por principios de uno sabe que un dominio core un subdominio core está soportado por subdominios genéricos y de soporte, ¿vale? Eso quiere decir que estos subdominios core, ¿cierto? Me definen, o núcleo, me definen una alta diferenciación y normalmente tienen una complejidad de modelo alta, ¿vale? Si yo soy capaz de modelar mis subdominios en ese sentido, ¿cierto? En este tipo de categorías y los puedo mapear de esta manera, yo puedo empezar a tomar decisiones de, oiga, la topología de equipos que puedo empezar a utilizar entre ellos. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo empezar a definir que si un equipo está a cargo de un subdominio core acá, ¿cierto? Y hay otro equipo que está encargado de un subdominio genérico, yo puedo definir qué tipo de relación hay. Es como cuando nosotros hacemos context mapping, ¿cierto? Que definimos relaciones entre esos contextos delimitados y con base en esas relaciones de contextos delimitados y esos subdominios, normalmente definimos qué pasa y qué no puede pasar y cuáles son las reglas que gobiernan esa interacción. Ahora imagínense que hacemos eso mismo, pero para los equipos. Entonces, con este tipo de visualización yo puedo empezar a hacer un match o puedo empezar a hacer un mapeo o puedo hacer un empalme entre qué tipo de dominio estoy atacando, es decir, qué producto de software estoy construyendo, ¿cierto? Y qué tipo de equipo voy a necesitar y qué tipo de interacciones se tienen que dar entre los diferentes equipos que existen en mi organización, lo que me permita a mí entregar software más barato, que me va a apalancar a mí o me va a habilitar una transformación digital futura. ¿Listo? La transformación digital ocurre de esta manera, se estructura de esta manera teniendo en cuenta temas técnicos, temas sociales, estrategia, ¿cierto? Y metodología y cultura. Y con esto cierro. ¿Por qué metodología y cultura? Porque si yo definí ya qué tipo de equipo necesita cada subdominio, ¿cierto? Defino qué estructura, qué tipo de interacción existe entre los diferentes subdominios de mi organización, entendiendo que cada uno son genéricos de soporte y núcleo, ¿cierto? Ya también puedo decir que la metodología que yo le voy a exigir o que voy a necesitar en un dominio núcleo no es la misma metodología que necesito para un dominio genérico o para un dominio de soporte. Y la cultura que deben vivir esos equipos también debe ser diferente, porque mientras que en un dominio genérico quizás cometer errores no sea tan chévere, en un subdominio genético y núcleo, ¿cierto? Es altamente deseable que se cometan errores para aprender, ¿sí? Entonces, eso también nos lleva a decir que si como se ve aquí en este movimiento, si un subdominio núcleo normalmente se vuelve tradicionalmente uno de soporte o uno genérico en el tiempo, ¿cierto? Porque ya se comoditiza esta capacidad de negocio, ¿cierto? La metodología del equipo debe empezar a, a evolucionar. Eso quiere decir que no es que Scrum funciona para todos los equipos y se acabó, es que Safe resuelve todos los problemas de mis organizaciones y con
safe es que yo hago transformación digital. No, la metodología, así como la capacidad de negocio evoluciona, la metodología cambia, el tipo de equipo cambia. Las interacciones tienen que cambiar. Eso nos da a nosotros, nos tiene que hacer entender o nos debe ayudar a entender que no solamente mi arquitectura técnica al ser evolutiva, ¿cierto? Evoluciona en el tiempo, ¿cierto? Sino que mi metodología cambia, mi estructura de equipo cambia y todo eso en consecuencia de cambios de la estrategia que vienen en consecuencia de una atención externa que yo recibo como organización. Y eso, queridos escuchas, es hacer arquitectura sociotécnica. Eso yo no, alguna vez le llamaron arquitectura empresarial, no sé qué cantidad de basura con TOGAF y bueno, una cantidad de cosas que no realmente no generaron ningún valor en su momento. En cambio acá nosotros visualizamos, discutimos y este tipo de artefactos hiper sencillos nos permiten a nosotros compartir conversaciones inteligentes alrededor de lo que es hacer arquitectura. Eh, Entonces, de nuevo, estrategia, arquitectura social, arquitectura técnica, metodología y cultura en la dimensión tiempo es hacer arquitectura sociotécnica y esa sería mi invitación para todas aquellas organizaciones que quieran hacer transformación digital, tengan en cuenta que no es un esfuerzo de estar buscando Jenkins o hacer DevSecOps, sino es algo muchísimo más sofisticado y sistémico, ¿cierto? Lo que les va a permitir a ustedes lograr ese objetivo de ponerse a la altura de las necesidades de esta cuarta revolución industrial. Muchas gracias. Hola, Yoshi. Ahí te pusiste solo. ¿Me escuchas? Sí, sí, perfecto. Bueno, estaba hablando un poco de tu charla que me pareció súper interesante y, y un poco hablaba yo, ¿no? de que el enfoque interesante que tiene de cómo encarar y cruzar aspectos organizacionales con aspectos muy técnicos y cómo decidir cuál es la mejor manera de poder estructurar los equipos de trabajo de la manera más eficiente. Sí, correcto. Es como combinar varias cosas, ¿no? Cómo yo me estructuro, ¿cierto? Qué metodologías necesito y también dependiendo del subdominio, digamos que el lenguaje dependiendo del tipo de subdominio en el que estoy, si es un subdominio genético o core, qué tipo de metodología, qué tipo de equipo y qué tipo de esfuerzo e inversión si debería hacer sobre ello, ¿no? Digamos que una de las diferencias fundamentales de TOGAF es lo rápido que uno puede hacer esto, ¿sí? Más o menos uno se demora entre una semana o máximo, peor escenario, si es una empresa, no sé, una empresa de telefonía enorme, ¿cierto? Se puede llegar a tomar 2 semanas montando todo esto y estructurando esto, ¿sí? Digamos que la ligereza con la que uno lo puede hacer debido a la capacidad de visualizar este tipo de cosas le permiten a uno ir muchísimo más experimental, ¿cierto? Siempre y cuando uno tenga clara la estrategia, que normalmente las organizaciones lo tienen, y una vez yo tenga clara esa estrategia en mi cadena de valor, con base en esa cadena de valor, organizar el universo en términos de lo que expliqué en el video. Perfecto. Ahí la duda que me genera es, ¿lo has podido implementar? ¿Lo viste implementar en una organización grande que definió la estrategia de esa manera? Porque son Sí, cambios muy profundos, ¿no? En la forma de sí, trabajar. sí, y digamos que se tiene un acercamiento bastante guerrillero, ¿cierto? Entonces se arranca por pequeñas, digamos, normalmente está la estrategia de la organización, pero normalmente cada una de las unidades de negocio, cada una de las cosas que se quieren alcanzar, tienen unos objetivos estratégicos que deben estar alineados a esa estrategia, ¿cierto? En ese sentido, uno arranca desde lo pequeño, hace que eso funcione. Y uno también le dice a la organización como, hey, ¿para qué vas a hacer continuous delivery en tu sistema legacy, que es un dominio, un subdominio de soporte, ¿cierto? O genérico? ¿Para qué? ¿Para qué pierde el tiempo haciendo eso? ¿Sí? Entonces es como ser muy estratégico en el esfuerzo que yo estoy haciendo, en dónde y qué, y siendo muy pragmático, ¿no? Y muy como action oriented, como a la acción de puedo hacer cambios pequeños y los tengo priorizados con base en la estrategia. Muy bien, perfecto, clarísimo. Acá hay una pregunta de Irming que comparto en cierto aspecto, porque en una parte de tu charla
dijiste o criticaste de alguna forma a TOGAF, y muchos a mí me conocen acá en Argentina como un amante de TOGAF, si bien no soy tan así, sino que en parte lo tomo como referencia, algunas cosas es buenas, pero si bien es como cualquier modelo de referencia, querer implementarlo completo es muy difícil y si lo ves como una Biblia, que sí o sí hay que seguirla a rajatabla, ahí es donde fallas. Y lo que Irving me pregunta es, ¿cuáles son los tres principales puntos en contra de TOGAF? Yo tengo uno que es ese, ¿no? Es, si lo lees como un mandamiento, estás en problemas. Sí, ¿Qué puntos? quizás pasa literal, ¿no? O sea, pasa como con todo tipo de framework al final del día, ¿cierto? Que te estructura la cabeza y se queda mucho en la forma y no en el fondo, ¿cierto? Entonces, de esa manera, eso es como uno de los contras naturales, ¿cierto? Segundo es cómo lo hemos adoptado, ¿cierto? Digamos, yo creo que TOGAF tendrá que ya 30 años, como con Sackman y esos, más o Ujú, menos. ¿Sí? más o Son menos. Sí, son modelos que, y después salieron herramientas de hacer arquitectura empresarial y salió este nuevo cargo de arquitectura empresarial en las organizaciones, en bancos, aseguradoras, bueno, en fin. Y finalmente querían ser como esa transición entre el negocio y la estrategia y se les olvidó que tenemos que tener certificados TLS en la página de la empresa. ¿Por qué? ¿En qué momento, en qué momento me volví como manager y dejé de ser técnico, ¿cierto? Siendo que esa profundidad es nuestra mayor ventaja, ¿sí? Y ahí es donde nosotros le generamos valor a nuestro negocio. Este acercamiento no está, no sé si compite, pero es una alternativa bastante orientada al developer, ¿cierto? Como al desarrollador per se, en el sentido en el que nosotros hablamos en términos de subdominios, hablamos en términos de contextos delimitados, entendemos la semántica de los contextos delimitados. En ese sentido, para nosotros es natural saltar de ese modelo a montarlo, mapear eso sobre un Worldly Map y sobre el Worldly Map empezar a hablar con el negocio, ¿sí? Ujú, Eso jamás se nos olvida entonces a nosotros, ese bagaje técnico fundamental que necesitamos totalmente. hacer, esa traducción natural que debe existir en donde nosotros somos los principales facilitadores, ¿no? Ujú, muy bueno, sí. Creo que en parte viene ese gran error, es más parte de la implementación que del modelo en sí. Pasa con cualquier framework, como bien dijiste al principio. Y para cerrar, que ya nos pasamos 3 minutos, pero me pareció bueno el lead de vuelta, sumo una pregunta de Sebastián, que dice, si ves necesario que el dominio core esté compuesto de los diferenciadores del negocio, o puede estar compuesto de la principal fuente de financiación de la empresa. Lo que pasa es que ahí es donde uno tiene que hacer destilación del dominio, ¿no? De ese core, si ahí está pasando todo, es que hay problemas de semántica dentro de ese subdominio. Normalmente, no puedo generalizar, pero normalmente mi invitación sería a que si una sola aplicación no necesariamente le está dando en la cabeza mi competencia, entonces de algo me estoy perdiendo. Hay seguro, hay un algo de lo que me estoy perdiendo y no estoy teniendo en evidencia. Porque tradicionalmente mi capacidad estratégica desde el punto de vista digital, ¿cierto? Si yo voy a colocar un producto en producción que va a ser disruptivo, con el que voy a ganar market share, ¿cierto? Si eso es lo que yo quiero, pues necesito una aplicación que me permita lograr eso si estamos hablando de transformación digital y todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Ese dominio se nos vuelve a nosotros core. Que si hay un core existente con el que yo opero 100% no significa que sea mi core, ¿no? Ahí es donde uno tiene que ser muy claro en qué es core y qué no es core. Totalmente, perfecto. Bueno, Yushi, nos pasamos ya unos minutos, pero no importa, es un placer. Fue un placer tenerte acá, la verdad la charla muy buena y el ida y vuelta también. Espero poder seguir el contacto en Discord o por algún otro canal. Ojalá. Muchas gracias. Cualquier pregunta y sobre todo retroalimentación de las personas que dan este video, se las agradezco para poderlo, una próxima oportunidad, hacerlo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Yushi. Al resto, equipo, muchas gracias por estar en la audiencia. Ahora tenemos un espacio networking de media hora, que nos comemos 5 minutos, pero 17:50 empieza el siguiente set de charlas. ¿Qué podemos hacer en este espacio networking? Obviamente, contactarnos entre nosotros, charlar entre nosotros, ir a los stands. Sé que hay dos charlas, hay una charla del equipo de Ingenia, donde están hablando de cómo empezar con Kubernetes y cómo dar los primeros pasos, creo que está muy buena.
Y en el stand de Sensil hay una charla sobre cómo, cómo sacarle provecho a serverless como continuidad de la charla que dieron ayer. Pueden ir a ver también el stand de Google, el stand de Cast. Vayan al stand de Cast a seguir la demo que vimos hoy en la presentación. Y el stand de Google, ya lo dije, el stand de Elevate y el stand de Global Logic, el stand de Accenture. Vayan a visitarlos y a compartir con ellos para ver qué experiencias pueden obtener. Y nos vemos en unos minutos.